cuántos se van a conectar. Así que bienvenidos. Bueno, hoy estamos transmitiendo por ser festivo. Estamos transmitiendo desde casa. Así que vamos a comenzar hoy nuestra reunión, nuestro encuentro. Vamos a dar gracias a Dios, primeramente. Mientras que damos las gracias, también damos la oportunidad de que quizás algún otro hermano se pueda conectar también hoy, alguna otra persona. Y ya luego enviaremos, si el Señor Dios lo permite, enviaremos ya el video, eh, eh, lo subimos a la plataforma de YouTube y lo enviamos para que todos lo puedan tener. El tema que vamos a comenzar a trabajar hoy es muy importante. Me han solicitado estos dos temas y son los siguientes: es el arrebatamiento y nuevamente hablar de la segunda venida, porque aunque hemos dado enseñanzas bíblicas, aclarando y explicando, la enseñanza bíblica se fortalece en la medida que uno la maneja. Es decir, con una sola enseñanza que uno escuche o una serie que uno escuche, no alcanza uno directamente a, a comprender todo el tema como tal, sino que hay que volverlo a escuchar y de esa manera fortalecer, porque como son años de enseñanza tradicional, donde con muy buena intención se nos enseñó el Evangelio entre una mezcla de ley y de gracia, entre una mezcla de verdad y mentira, entre una mezcla de luz y de oscuridad. Entonces hay cosas y temas que definitivamente hay que buscar aclarar y entenderlos bien, comprenderlos bien, manejarlos bien, no solamente para explicarlos, sino más que explicarlos, que uno, en lo personal, esté convencido de esa verdad y la pueda transmitir en algún momento si le es posible, o no se deje uno mover fácilmente de la forma o del modo de pensar que uno tiene. Algunas personas me han dicho, por ejemplo, en relación a que si Cristo está presente, y me parece pues muy genuina la pregunta como tal, me han dicho, bueno, ¿y qué diferencia hay si está o si viene? Entonces, pues la pregunta es muy sencilla, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay? Y la verdad es que hay muchas diferencias y hay grandes diferencias, al menos en la vida de la persona, del creyente, ¿sí? La verdad no cambia, o sea, así como hay personas que dicen yo no creo en Dios y eso no cambia la verdad de que Dios es. Nosotros no tenemos que esforzarnos por decirle crea en Dios, porque pues toda la creación habla de Dios. El cristianismo habla de Dios. La misma vida que la persona tiene con la que está diciendo que no hay Dios es un testimonio de que hay Dios. Sin embargo, si la persona neciamente no quiere admitir que hay Dios, pues Dios no deja de ser Dios. Cuando el creyente dice qué diferencia hay entre si el Señor ya está o no está, en el sentido de la verdad espiritual no hay diferencia, porque Él está. Sea que yo diga y acepte que Él está, o crea que Él está, o que yo diga no, Él no está, Dios no está. Y entonces estoy esperando que venga. Pero para el creyente sí hay gran diferencia, que podemos transitar por esta vida con la certeza, con la seguridad de que Dios está en nosotros y con nosotros. O podemos transitar por esta vida esperando que Dios algún día nos permita estar con Él, o que algún día Él esté con nosotros. Entonces la fe, la esperanza, la fortaleza, el acompañamiento, pues va a marcar una gran diferencia. Una cosa es saber uno que uno está con Dios en todo tiempo, que uno es uno con Él en el Espíritu, que Él está presente en nosotros y nosotros en Él. Y otra cosa es pasar la experiencia cristiana como peregrinos en este mundo para ver si algún día, bajo alguna circunstancia, logramos estar con Él y Él logra estar con nosotros.
Entonces, por eso, hoy vamos a comenzar a hablar un poco acerca de este tema. Y el tema en sí, la iglesia lo habla, se llama el arrebatamiento. Es que si ustedes miran las redes sociales, y sin importar qué esté sucediendo, me voy a hacer entender. Si hay guerra, si hay guerra, las personas ponen las imágenes de la guerra, hacen videos donde aparecen los gestores de la guerra y meten el texto que dice, es que el Señor ya viene pronto, es que la iglesia pronto va a ser arrebatada, es que es otra señal del arrebatamiento, ya el arrebatamiento está a la puerta, está a la esquina, porque vea lo que está pasando. Si es una enfermedad, o si es un virus, o si son temblores, o si las montañas se deslizan, si los ríos se salen de su cauce, siempre sale en la información que se maneja en las diferentes redes a la cual todos tenemos acceso de una u otra manera, y nos llega información también, a algunos en grandes cantidades y a otros en cantidades más pequeñas, pero todos nos llega información y continuamente cuánta, cuánta iglesia o comunidad cristiana hay, siempre está diciendo es que el Señor ya viene, es que el Señor ya viene, es que están cumpliendo las profecías, es que el arrebatamiento está muy pronto, conviértase, arrepiéntase, el arrebatamiento está próximo. Se prendieron unas montañas acá en la vía entre Manizales y otras ciudades aledañas, y la gente decía, está saliendo fuego de la tierra, el Señor ya viene. Algunos incluso le pusieron ruido al fuego que salía por allí de alguna montaña, y decían, se escuchan los gritos de la gente en el infierno, el Señor ya viene, la iglesia va a ser arrebatada. Entonces se utilizan los fenómenos naturales, políticos, económicos, religiosos, todo lo que hay se utiliza para decirle a la gente que ya viene el arrebatamiento. Entonces, vamos a hablar hoy un poco acerca de eso. Pues el tema en sí es largo por lo que hay que explicar, pero es sencillo porque es un tema de fe. Es un tema de fe y de entender los tiempos. Cuando nosotros enseñamos, no enseñamos nuestra posición, sino que mostramos el texto bíblico, y a la luz del texto bíblico, pues nosotros comemos de él la palabra, nos nutrimos, nos alimentamos con el texto bíblico y fortalecemos nuestra fe y nuestra esperanza. Así que demos gracias. Yo sé que ya hemos orado hoy, sin embargo, demos gracias al Señor por este momento. Aquí estamos ante ti, Padre Santo, este grupo de personas que nos hemos reunido hoy. Gracias por la vida de cada uno de nosotros y gracias por las personas que oirán o verán el video en diferido. Que tu Espíritu Santo, que está en nosotros y con nosotros, y que fue el que inspiró la Escritura y a los hombres de Dios, que sea Él precisamente el que nos ayude, el que nos guíe, el que nos dé luz, el que nos revele el texto bíblico, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, no esté fundada en las comidas o en las prácticas religiosas, que nuestra fe esté fundada en la palabra de Dios, en el fundamento que has puesto, que es Jesucristo mismo. Y sobre ese fundamento, nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos ir sobre edificando y escojamos los mejores materiales para que nuestra edificación no se caiga, sino que permanezca. Amado Dios, cualquier cosa que esté inquietando la mente o el corazón de tus hijos, acudimos a ti, acudimos a tu gracia, a tu misericordia, a tu amor infinito, para rogarte, Señor, que lo que inquieta el corazón de tus hijos podamos hallar paz y tranquilidad, podamos tener paz en la mente y paz en el corazón, y podamos ver esa presencia tuya en nuestras vidas todo el tiempo, acompañándonos, guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos en este mundo en el que estamos. Hoy te decimos muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. El texto bíblico que vamos a buscar, por favor, es la carta del apóstol Pablo
la carta del apóstol Pablo, por favor, a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 13. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Ese es el texto que vamos a usar. Cuando ustedes buscan en la Biblia, es muy interesante algunas de las doctrinas o enseñanzas que se encuentran en la Biblia. Cuando ustedes buscan en la Biblia textos y temas referentes al arrebatamiento, son pocos realmente los textos bíblicos que aparecen. Sin embargo, la doctrina del arrebatamiento es una doctrina con mucho peso en la iglesia. Ahora, tiene mucho peso la doctrina del arrebatamiento porque es bíblica. Es bíblica. Esta doctrina del arrebatamiento que le da esperanza al creyente de que algún día se encontrará con el Señor o de que algún día el Señor vendrá por la iglesia, pues tiene mucha fuerza porque en este mundo los hijos de Dios, los creyentes, los que han nacido de nuevo, han sufrido mucha persecución desde el principio. Nosotros conocemos poco la historia, pero los primeros creyentes sufrieron la persecución por causa de Cristo o del Evangelio, la muerte de miles de hijos de Dios, su sangre ha sido esa agua que ha hecho germinar la semilla de otros miles que han nacido para que sigan proclamando el mensaje del Evangelio. Y aún en la actualidad hay mucha persecución en muchos lugares. A Dios gracias, nosotros, creo yo, que donde estamos ubicados, en las ciudades y países donde estamos, no hay una abierta persecución contra el cristianismo o el evangelio, y eso nos permite tener un poco de libertad a causa de nuestra fe. Pero hay personas que realmente sufren, y la iglesia ha sufrido mucha persecución. Entonces la esperanza de que el Señor lo saque a uno de este mundo maligno, diabólico, de sufrimiento, y se lo lleve a uno a otro lugar, pues le da mucha fuerza al corazón, le da mucha esperanza al corazón. Además, recordemos que parte de lo que hemos aprendido nosotros a través de la enseñanza que tiene que ver con la parte de la fe o la parte religiosa, es que este mundo es muy malo, ¿cierto? Ustedes saben que todo esto que les estoy diciendo es lo que se ha aprendido uno en la religión, con mala intención, ¿no? Realmente para muchas personas es muy difícil la vida en este mundo. Pero al cristiano se le ha enseñado que este mundo prácticamente es del diablo, es de Satanás. Y entonces que hay una urgente necesidad en el creyente de irse de acá, de salir de acá, entonces de irse para otro lugar, a estar con el Señor. Entonces, por eso la doctrina del arrebatamiento tiene tanta fuerza hacia el futuro, hacia el futuro. Pero vamos a mirar qué dice el texto bíblico. Y vamos a mirar lo que dicen los textos bíblicos. Como les digo, no hay demasiados textos bíblicos para hablar del arrebatamiento, si vamos a decir que el arrebatamiento. Hay muchas visiones, ¿sí? Hay libros, ¿sí? Hay sueños de personas, ¿sí? Hay profecías, ¿sí? Hay grandes oradores con las enseñanzas, sí, pero no muchos textos bíblicos realmente para poder darle una interpretación adecuada al texto como tal. Entonces leamos el primero, es muy sencillo, está en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Miremos lo que dice el texto, por favor. Colosenses 1:13. Vamos a mirarlo primero en la Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960 en Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice así. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
El texto es sencillo, ¿no? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Voy a mirar acá la otra versión que tengo de Colosenses y se la voy a leer también. Me gustaría que usted también lo pudiera leer en su casa si tiene la forma de acceder a la Biblia, porque dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y así sucesivamente, si uno lee Colosenses capítulo 1, versículo 13, en las diferentes versiones de la Biblia, sí habla de un traslado de un estado a otro estado, de un reino a otro reino, de una condición a otra condición. Uno preguntaría, ¿qué es ser tomado de un lugar? ¿Qué es ser tomado de un lugar y llevado y lo ubican a uno en otro? ¿Cómo se le puede llamar ¿cierto? Traslado, ¿cierto? Pero casi no hay enseñanzas bíblicas que digan, hermano, vamos a hablar del traslado espiritual, ¿cierto? Yo no escucho grandes predicadores diciendo el traslado espiritual. Fuimos trasladados, pero si hablamos de arrebatamiento, de arrebatar es tomar de un lugar, arrebatar, tomar de un lugar y llevar la persona o lo que se toma de un lugar a otro. La Biblia sí habla de arrebatamiento y vamos a usar los mismos textos bíblicos inicialmente para mostrar, por ejemplo, en la Biblia latinoamericana dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Mire qué texto tan maravilloso en esta noche. Usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, no vamos a ser, porque el texto bíblico lo dice claramente, ¿cierto? Aquí no se trata de lo que yo como pastor interprete, sino de lo que el texto dice, a la luz del texto bíblico. El texto bíblico dice que en un momento de su vida y de la mía, Dios nos trasladó del reino de la oscuridad o de las tinieblas al reino de la luz, lo cual da a entender claramente que nosotros vivíamos una experiencia en oscuridad o en tinieblas. No teníamos la luz que alumbra a todo hombre. Juan capítulo 1, versículo 4 lo dice. La luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre no nos alumbraba, o sea, no la teníamos en nosotros, no caminábamos a la luz de aquel que alumbra a todo hombre. Pero cuando Dios nos llamó a través de su Hijo Jesucristo y nos alumbró, entonces Dios nos trasladó, nos tomó y nos sacó de las tinieblas en las que vivíamos, en las que andábamos. Pues ahí dice la carta a los Efesios y quizás otras referencias bíblicas dicen, nosotros que vivíamos en otro tiempo, que andábamos en otro tiempo, ¿en qué? En oscuridad, en tinieblas, en ignorancia, en desconocimiento, en rebeldía, en delitos, en pecados, bueno, y todos los nombres que podamos tomar para hacer una descripción de la forma en que mental, espiritualmente nosotros vivíamos la experiencia humana, y Dios nos tomó de ese estado y nos trasladó, según Dios, según la palabra, usted y yo no estamos ya en las tinieblas, sino que estamos en la luz admirable del Hijo, que se llama Cristo. Nos trasladó. Lo que pasa es que uno puede esperar o pensar que el traslado es físico, biológico, corporal, como cuando el Espíritu Santo en el libro de los Hechos toma a Felipe y lo traslada literalmente, lo toma y lo lleva de un camino a otro lugar, lo
trasladó, lo arrebató. Dice, si ustedes leen las diferentes versiones, dice que Felipe fue arrebatado. Y luego apareció junto a un etíope que iba leyendo el libro de Isaías. Después nuevamente fue arrebatado y apareció en una ciudad que se llama Azoto. Y siguió predicando. Entonces uno tiene la idea de que Dios a uno lo va a trasladar con todo así. Se lo toma y se lo lleva. Claro, bueno, digo que con todo, aunque algunas películas, porque hay películas también sobre el arrebatamiento, muestran que aquí se queda la ropita, ¿sí? Ahí en la silla quedó toda la ropita. Si va caminando, la ropita se queda como si uno se esfumara, se desapareció. Se esfumó el personaje y no quedó sin la ropa. Y Dios se lo llevó y le puso otro vestido. Pues así lo muestran en las películas. Lo que pasa es que pues uno a veces, lamentablemente, uno da como verdad el pensamiento de una persona, uno da como verdad una película, uno da como verdad el sueño que alguien tuvo. Entonces la mente se llena de una cantidad de ideas, ¿cierto? Entonces tenemos la idea de que vamos a ser trasladados, arrebatados de este sistema del mundo, donde estamos en la experiencia humana, y que Dios nos va a tomar y nos va a trasladar al cielo, a otro lugar que es el cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cierto? ¿Qué dice la Biblia? Voy a leer otra versión. Yo tengo como 13 o 14 versiones ahí como para poder ir haciendo claridad, ¿cierto? Dice que nos libró de la potestad es dominio, autoridad, que nos libró de la potestad de las tinieblas, estamos leyendo Colosenses 1:13, y nos traspasó en el reino de su amado Hijo. La versión Dios habla hoy, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Aquí hay algo muy interesante que quiero compartirles y que me presten atención en esto. Cuando uno tiene la idea de que uno tiene que morirse para ir a estar con Dios, o cuando uno tiene la idea de que a uno se lo van a abducir, una luz se lo va a llevar, o ha escuchado una trompeta literal que va a sonar en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, una trompeta, y que entonces la gente en la película se desaparecen. En algunas otras películas no se desaparecen, van subiendo los cuerpos y luego se pierden en una nube. Bueno, pues les digo, hay tanto material que uno entonces la mente se le llena de tantas ideas. Pero cuando uno tiene la idea de que uno se va a ir de acá o muerto y luego resucita o desaparece, pues a veces se hace un poco difícil entender el texto bíblico, comprender la verdad del texto bíblico, porque el texto bíblico está diciendo así, oído. Mire lo que el texto bíblico no dice, présteme atención. El texto bíblico no dice, entonces ustedes, el Señor los matará o se morirán y se los llevará al cielo. No dice eso. El texto tampoco dice, entonces a todos el Señor los va a tomar y los va a sacar de la tierra y se los lleva para el reino de su Hijo. No. La Biblia lo que dice es que usted todavía estando acá, vivo, con el mismo cuerpo que tiene en este momento, hasta que le llegue la muerte del cuerpo, que en esta misma experiencia humana pasó algo a nivel espiritual. Algo a nivel espiritual ocurrió en usted y ocurrió en mí. Oiga, no va a ocurrir. Ya ocurrió. Entonces uno dice, no, pero yo voy a ser arrebatado. No, no vas a ser arrebatado. Ya fuiste trasladado, ya fuiste arrebatado, ya fuiste traspasado. Usan muchos textos, las diferentes versiones usan diferentes expresiones, pero todas te van a decir una misma cosa, que ya no estás donde estabas, que ahora estás donde Dios te trasladó. Y la pregunta entonces es, ¿dónde Dios te trasladó? ¿A dónde te llevó? Porque todavía vives en la misma dirección, excepto que te hayas pasado en estos meses. Vives en el mismo barrio, la misma casa,
el mismo esposo, la misma esposa, los mismos hijos, el mismo trabajo, el mismo cuerpo. ¿Y para dónde me llevó Dios? Dios no me llevó para ninguna parte. Es que la Biblia no dice ahí que Dios te va a llevar en el cuerpo. O sea, eso no lo dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que el cual nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es decir, andamos en tinieblas, oscuridad, venimos a la luz. Juan capítulo 3 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Tinieblas y luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, esos que han amado más las tinieblas que la luz, pues esos todavía están en el reino de las tinieblas. No están en el reino del amado Hijo. Pero yo no le estoy predicando a ellos. Le estoy enseñando a usted, le estoy recordando a usted que es hijo de Dios. ¿Dónde está usted? Según la Biblia, usted estuvo, como estuve yo, en el reino de las tinieblas. Pero ahora estamos en el reino de la luz. Usted estuvo en el dominio del diablo, pero ahora está bajo el gobierno de Cristo. Es decir, que a usted y a mí, espiritualmente hablando, nos trasladaron. ¿Cuándo? Cuando creímos, cuando aceptamos al Señor, cuando lo recibimos, cuando lo reconocimos, cuando creímos con el corazón, cuando confesamos con la boca. Ahí, no después, sino ahí fuimos trasladados de un reino a otro reino. Oiga, de un reino a otro reino, de un gobierno a otro gobierno. Voy a leer otros textos de la Biblia, de Colosenses 1:13. Es como para traernos más claridad. Dice, Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La NTV dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La NBI dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La Biblia CST dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su amado Hijo. Él es quien nos ha rescatado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Él es quien nos ha rescatado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Dios vino por nosotros, nos busca, nos rescató. ¿Dónde estábamos? Muertos. ¿En qué? En religiones. ¿En qué? En delitos y en pecados. ¿En qué? En el hecho de no reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, de no reconocer a Jesús como Salvador, de no interesarnos el Evangelio, de no interesarnos nada que tuviera que ver con Dios. Entonces, ¿cómo andábamos? Muertos en delitos y en pecados. ¿Qué hizo Dios? Vino y nos rescató, vino y nos buscó. Y cuando nos buscó, nos rescató o nos libró, entonces nos trasladó y nos trajo. Hoy, usted y yo, amado hijo de Dios, hija de Dios que me escucha, sea nuevo en el Evangelio o lleve más años que yo en el cristianismo, usted hoy está en el reino o en el gobierno de Cristo. Está en el reino de la luz. Está en el gobierno del amado Hijo de Dios. Está en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo ya experimentamos el haber sido trasladados o haber sido arrebatados de la potestad de las tinieblas y haber sido trasladados espiritualmente. Espiritualmente. Pastor, ¿y aquí en lo físico? No, en lo físico usted sigue llamándose Raúl, o sigue llamándose Mateo, o sigue llamándose Marta, o sigue llamándose Gloria. Usted aquí sigue con el mismo nombre, pero tiene un nombrecito nuevo escrito en una piedrita blanca que usted lo sabe y que yo lo sé. Uno de los que yo sé, que es claro a través del Nuevo Testamento, es Hijo de Dios, hija de Dios. Eso nadie se lo puede quitar. Así está usted registrado en el acta allá, en el acta espiritual, desde antes de la fundación del mundo. Hijo de Dios, hija de Dios.
que en este mundo, por causa del pecado, nos habíamos descarriado, pero el Señor nos volvió a meter en el redil, porque usted y yo no estamos andando descarriados, estamos en el redil. Usted y yo no estamos en las tinieblas, estamos en la luz. Usted y yo no estamos bajo el gobierno del diablo o de Satanás o de la potestad de las tinieblas, estamos bajo el reino de Cristo o el gobierno de Dios. ¿Por qué insisto en leer el texto bíblico? Porque es que aquí no se trata de lo que me enseñaron o yo sé, sino de qué dice Dios. Permítame leer otros versículos para pasar. Es que es tan interesante leer la palabra de Dios. Sobre todo porque mire lo que le digo, es la palabra de Dios. No es un escrito del pastor John Jairo Soto, ni de un apóstol, que quizás pueda tener más fuerza que yo al ser apóstol y yo pastor. Es la palabra de Dios que dice, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y trasladado al reino de su amado Hijo. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Que nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. ¿Qué no es entendible en el texto? Diría uno. Si yo le digo a usted como creyente, hija de Dios, hermano, hermana, según Dios, ¿usted dónde está? La respuesta más común de todos sería esta: sentados con Cristo en los lugares celestiales. Hermano, hermana, ¿y usted toda la vida estuvo sentado con Cristo en los lugares celestiales? Y la respuesta es no. No, ¿por qué? Porque antes vivíamos en delitos y pecados. Porque antes no éramos salvos. Porque al Señor hay que reconocerlo en la vida, hay que reconocerlo en la mente, hay que reconocerlo en el corazón como Señor y Salvador. Creo con el corazón, confieso con mi boca. ¿Qué es lo que creo con mi corazón? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo. Lo creo con mi corazón, lo confieso con mi boca y soy salvo. Y en ese momento, entonces Dios me asegura, aunque siga viviendo en la misma dirección, aunque esté en la misma casa corporal, en el mismo cuerpo, Él me asegura que me ha trasladado de un reino a otro reino, de un régimen a otro régimen. Mire, por ejemplo, Romanos 8 dice, antes estábamos en la ley del pecado y de la muerte. Estábamos. ¿Y sabe dónde estamos hoy? Bendito sea el Señor. Hoy estamos en la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús. Entonces, te pregunto a ti, ¿estás esperando que te arrebaten? ¿De dónde? Porque el único arrebatamiento que te podría sobrevenir a ti, que ya estás en Cristo, es que te sacaran de Cristo. Es que te sacaran del reino de la luz. Es que te sacaran del gobierno de Dios. Y si es así, yo te pregunto hoy, ¿para dónde te van a llevar? ¿Para dónde? Si según Dios, en la misma palabra que estamos leyendo, dice que en Cristo estamos completos y estamos bendecidos con toda bendición sin que nos falte nada. El mismo Jesús muriendo en la cruz dice, Padre, la obra está terminada, está saldada, está cancelada. Y después entregó el Espíritu. ¿Para dónde te van a trasladar? Entonces, claro, alguien podría decir, pues para el reino de Dios. No hay una ciudad que se llame el reino de Dios. O sea, el reino de Dios, el reino de los cielos, el gobierno de Dios o el lugar de luz es espiritual. Es donde estábamos antes de venir y luego en esta experiencia humana fuimos reconectados nuevamente y estamos actualmente. Dos naturalezas, una humana que nace en algún país del mundo, que crece en alguna ciudad del mundo y que morirá en alguna ciudad del mundo. Una naturaleza humana engendrada o dada por padres humanos y una espiritual dada por el Padre eterno. Y esa naturaleza espiritual es la que ahora Cristo Jesús nos asegura que estamos unidos a Cristo o a Dios en el Espíritu. Oiga esto, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Así que yo te pregunto, no atacándote, sino aclarándote para que pienses. Si estás sentado o sentada con Cristo en los lugares celestiales,
¿para dónde te vas a ir? ¿Para dónde te van a llevar? Todo, pastor, pero cuando me muera, cuando el cuerpo muere o duerme, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu en la antigua dispensación, escribe Salomón, vuelve a Dios quien lo dio. Aún no había muerte de Jesús, no había resurrección, pero hoy en día el espíritu no vuelve, tu espíritu y el mío no vuelve, tu espíritu y el mío se queda donde está, porque el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto ya dice y explica, el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Usted y yo no tenemos que esperar a la muerte. Como decía San Francisco, a nuestra hermana la muerte, porque la muerte no es del diablo. La muerte es un espíritu que obedece a Dios, que está sujeta a Dios. Y que actualmente el Señor le quitó las llaves. Por lo tanto, la muerte no anda por ahí libremente, sino que está sujeta al Señor, porque Él es la resurrección y la vida. Entonces la muerte, cuando llegue, tomará el cuerpo humano. El cuerpo humano. Y este morirá. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. El cuerpo tendrá que morir algún día. Pero mis amados hermanos, usted y yo no morimos. ¿Por qué no morimos? Porque el que ha creído en el Señor no muere. Incluso antes de que la sangre fuera derramada, Jesús le dijo a Marta en su agonía, en su desespero, en su agonía mental, le dijo, Marta, Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Sí, Señor, yo sé que resucitaremos después. Yo no, yo soy. No tienes que esperar. Yo soy la resurrección y la vida. Usted y yo, amados hijos de Dios, estamos unidos a Cristo Jesús, no por voluntad de hombre, no por estar en vínculo perfecto a la comunidad a la que usted asista, no por ser hijo o hija de un pastor, no porque es buena persona, no porque pertenece a alguna denominación. Usted y yo estamos unidos a Cristo Jesús y a Dios en el Espíritu. Somos uno con Él. Porque el Señor decidió rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y decidió trasladarnos al reino de su amado Hijo. Usted es uno con el Señor. O yo le pregunto, ¿usted no es salvo o no es salva? Porque ya si usted no es salvo o no es salva, pues entonces lo que hay que hacer es un paso diferente. Te invito a que creas en el Señor Jesús, a que hagas la oración de fe, a que le entregues la vida al Señor. Y cuando lo hagas, eres salvo. Pastor, y deme el certificado de que soy salvo. Es por fe, en el corazón, en el espíritu, se impregna esa verdad. Ah, pero ya soy salvo. Entonces, ¿dónde estás? Pues aquí en la tierra donde mores. Pero espiritualmente, sentado con Cristo en los lugares celestiales. Ay, estoy esperando que el Señor venga. No puede venir lo que ya está. Ya eres uno con Él en el espíritu. Ya eres uno con Él en el espíritu. Estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Estoy esperando que me arrebaten. ¿Para dónde? De pronto que te pases de una ciudad a otra, de un país a otro. Pero espiritualmente, no, porque espiritualmente no te pueden mover de donde estás. O sea, la Biblia no da más opciones. Después de Cristo no hay más. No te pueden arrebatar para ninguna parte porque ya estás unido a Cristo Jesús. La Biblia lo dice claramente. Dice que los que hemos creído estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Para dónde te van a arrebatar? ¿Para dónde te van a llevar? ¿O te van a sacar de la presencia de Dios para llevarte para dónde? Arrebatamiento. Me centro únicamente en este pedacito porque si habláramos de qué es el reino de Dios, entonces nos saldríamos de acá. Y aunque queremos aclarar todo, hay que la torta hay que comérsela por porciones para poderla digerir. Estás unido o unida a Cristo Jesús. Hay un texto que nos va a ayudar a comprender esa verdad espiritual. Oiga, espiritual, porque mira esto que es interesante. El texto es Hebreos 9:11 para tenerlo en cuenta, para leerlo, para que lo vayan buscando, por favor. Es que yo quiero conocer al Señor
físicamente, o sea, quiero verlo corporalmente. Al Señor lo vieron corporalmente en la persona de Jesús, los que vivieron en el tiempo en el que Él estuvo en la tierra. O sea, en esa forma corporal, ellos lo conocieron, no nosotros. Dios lo designó así, que naciéramos en este tiempo, no en ese tiempo. Él en este tiempo. Ellos lo conocieron. Nosotros al Señor ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos como Jesús. Eso también es claro para nosotros, ¿no? Dice la carta a los Corintios, ¿cierto? Segunda de Corintios 5:16, dice el apóstol Pablo. Nosotros no lo conocemos a él según la carne. Y dice él porque lo escribió en un tiempo en el que aún había gente que estaba viva, que conocía a Jesús, gente de 50, 60, 70 años que habían conocido a Jesús quizás. Él le dijo, y si alguno de nosotros lo conoció, o sea, como Jesús, ya no lo conocemos así. Y entonces viene y aclara y dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, una nueva persona. Es que cuando uno siempre está pensando que tiene que irse para otra parte, para experimentar eso, se le dificulta la vida cristiana. Pero la Biblia no dice ahí que se va a ir para ninguna parte, sino que dice que ahora los que han creído en el Señor son una nueva criatura. Y pero ¿cómo que una nueva criatura? Yo sigo en la misma casa, en el mismo barrio. Incluso tengo a veces los mismos deseos, las mismas tentaciones. Entonces, ¿cómo que una nueva criatura? Sí, porque Dios no te dijo que te iba a cambiar de planeta, sino que te iba a trasladar de reino espiritual. Y es lo que Él ha hecho. Él no ha mentido. Ustedes recuerdan las palabras de Jesús cuando Herodes le dice, yo tengo poder y autoridad para liberarte, y dice, usted no tiene autoridad sobre mí. A usted la autoridad que tiene se la han dado de arriba. Además, mi reino no es de este mundo. O sea, Jesús no es un presidente mundial. Jesús no es el presidente de la nación más grande del mundo. No, él dijo, mi reino no es de este mundo. Porque el reino de Dios es espiritual. Se mueve en el espíritu. ¿Por qué en el espíritu? Porque lo espiritual es lo verdadero, lo eterno, lo permanente. Lo de acá no es permanente. La tierra ha estado llena de tiranos y de buenos hombres y de malos hombres. Y han pasado tanto los buenos como los malos hombres. Aquí todo es temporal. Lo eterno, lo verdadero es lo espiritual. El reino de Dios es espiritual. No, pero que yo quiero irme a este mundo porque este mundo es malo. Pues la oración del Padre Nuestro le lleva la contraria a usted. O usted le lleva la contraria a la oración del Padre Nuestro. Porque claramente Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga. No dijo que vayamos nosotros a tu reino, sino que dijo, venga tu reino a nosotros. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el mundo espiritual se ejecuta. Ya viene la sangre, nos lava, Jesús muere, Jesús resucita, y ahora nosotros hemos sido trasladados al reino espiritual donde se hace la voluntad de Dios, y nosotros modelamos acá en la experiencia humana el reino de Dios, el gobierno de Dios. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, para leer Hebreos 9:11, hazte estas preguntas. ¿Dónde estoy en este momento espiritualmente? No donde te dice el pastor, no donde te dice el apóstol, no donde te dice el hermanito o la hermanita o el superhermano o superhermana que tuvo una visión, un sueño, un éxtasis, un sentir. No, 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 no. No el escritor del libro bestseller o el que no vendió ni uno. No, no ese. ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Usted actualmente dónde está? ¿En el reino de las tinieblas o en el reino de la luz? ¿En el gobierno de Satanás o en el gobierno de Cristo? ¿En muerte o en vida? Pedro dice, por ejemplo, Efesios capítulo 1, y Pedro también dice así, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, ¿estamos o no estamos? Si no estamos, yo como pastor del Evangelio
te puedo solucionar eso y te invito a que creas en el Señor. Y si estás, yo como pastor del Evangelio, te digo amén, porque eso dice la palabra, que estás sentado o sentada con Cristo en los lugares celestiales, a la diestra o derecha del Padre, porque somos la iglesia del Señor y el cuerpo del Señor. Ay, quería conocer a Jesús. No, Dios decidió que fueras el cuerpo, no de Jesús, sino el cuerpo de Cristo, la iglesia. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo en la tierra, el cuerpo espiritual. Cabeza es Cristo, nosotros el cuerpo visible en la tierra. Hebreos 9:11 dice así: pero estando ya presente Cristo, pero estando ya presente Cristo. ¿Dónde está presente Cristo? Aquí, en usted, en mí, en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, en el espíritu suyo, en el espíritu mío, nosotros en él en nosotros, él en el Padre en él. Somos uno con el Señor, en el espíritu. Cristo ya está presente. Entonces, hoy no termino, como es muy lógico en estos temas, pero avanzamos. Arrebatamiento, porque también hablaríamos entonces que segunda venida, pero entonces si nos vamos para allá nos salimos de arrebatamiento, pero toquemos ahí un poco. Pero estando ya presente Cristo. Entonces, si Él no está y viene, ¿quién está presente? Si Él no está, pero va a venir, quiere decir que usted y yo no estamos con Él. Entonces, ¿quién está con nosotros? Porque la Biblia dice que Él ya está presente y que Él es el sumo sacerdote o sumo pontífice de nuestra fe. Él es el sumo sacerdote o pontífice de todos los bienes venideros. Ya están. ¿Y por qué ya están? Porque Él ya está presente. Dios nos introdujo en Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Claro, es lógico entender que todos deseamos o desearíamos que Cristo corporalmente se manifieste, que venga. Créanme que más que la iglesia, algunos pueblos de la tierra que están esperando que Él venga a matar a todos los infieles y a destruir a todos los infieles, no espiritualmente, sino a acabarlos, a aniquilarlos en guerra, porque son infieles según ellos. Y claro, alguien diría que bueno que Él venga y ir a hablar con el Señor y verlo. Ir a hablar con el Señor, ir a ver al Señor. Entonces, ¿a quién le oras todos los días? ¿Con quién es que sientes su presencia? ¿Con quién es que te derrites y te deleitas? ¿Con quién es que adoras todos los días? ¿No es con el Señor? Cristo está presente. La iglesia tiene a Cristo, pero a la vez dice que lo está esperando. Pastor, entonces, la iglesia no va a ser arrebatada. La iglesia es arrebatada. En el momento en que una persona es iglesia, es arrebatado, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Usted que me escucha ya fue trasladado, no va a ser trasladado. Usted que me escucha y este servidor un día va a morir físicamente, pero no veremos la segunda muerte, porque de Dios tenemos reservado en el reino espiritual un cuerpo incorruptible, indestructible, semejante al de nuestro Señor, que es la recompensa o la herencia que Dios le da a los que creen en Él, en esta vida, a los que creen en el Hijo, un cuerpo espiritual, un cuerpo como el de nuestro Señor en este momento que está resurrecto, un cuerpo para estar con el Señor
en esa experiencia espiritual, porque ahorita estamos en una experiencia espiritual y biológica, física en este cuerpo. Pero usted y yo que hemos creído, solamente morimos una vez, pero no tendremos segunda muerte, porque a nosotros no nos espera la destrucción o la aniquilación o el olvido de Dios, porque nosotros en vida hemos creído en el Hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pastor, pero toda la vida me enseñaron que voy a ser arrebatado. Bueno, la luz del Evangelio te alumbra y te enseña y te dice, salte de la esperanza de que algún día vas a salir, vas a ser arrebatado. Ya fuiste arrebatado, ya eres salvo, ya eres hija de Dios, ya eres bendecido, ya eres bendecida. Un día, cuando mueras en el cuerpo, tu alma, tu ser interior va a pasar a otro cuerpo. No vas a morir. Por eso dice, el que cree en mí no muere. La casa es la que deja de ser útil, pero es que nosotros no somos la casa. Nosotros no somos esta casa. Esta es la casa. No mueres, porque pasas de una experiencia humana a ser libre del cuerpo en algún momento y recibes un cuerpo nuevo, espiritual, semejante al de él. O sea, no te trasladan, te quedas donde estás, pero te cambian el cuerpo, te cambian el cuerpo, te cambian el cuerpo. Si vives todos los días esperando que el Señor venga y te lleve a algún lugar, desde el principio, allá en Génesis, Dios le dijo al hombre, Adán y Eva, ustedes son mis representantes, son los príncipes de este mundo, yo soy el rey, ustedes son los príncipes, ustedes son mis hijos. Gobiernen y sojuzguen, represéntenme dignamente aquí en la tierra, establezcan acá el reino de Dios. Pero pues ellos no lo hicieron. Entonces luego ya viene 4000 años después Juan el Bautista diciendo, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, conviértanse, bautícense, pidan perdón, porque era lo que había en esa dispensación, confiesen los pecados. Luego viene Jesús y les dice, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Saben por qué? Porque el reino de Dios es Él. El Señor es el reino de Dios. Y usted y yo estamos en el reino de Dios. Y en lo natural estamos en diferentes gobiernos, de acuerdo a la nación donde vivamos. Pero espiritualmente, todos los que hemos nacido de nuevo, estamos en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, donde hay un solo rey de reyes y es el Señor Jesucristo. Donde hay un solo Señor de señores y es el Señor Jesucristo. Donde Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Donde hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Así que si usted ha nacido de nuevo, que así es, si usted ha creído en el Señor, usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, usted es un bendecido, usted está unido con Cristo en Dios, usted está sentado en los lugares espirituales, usted fue trasladado, no va a ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y usted puede leer con tranquilidad Hebreos 9:11, donde dice, estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, porque en esos bienes ya están. Por eso dice, bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Pastor, y el arrebatamiento, ya lo viviste espiritualmente cuando fuiste salvo. Cuando fuiste salvo, ya eres salvo. Ay, pastor, y el cuerpo. Ah, tranquilo, tienes cuerpo nuevo, no te preocupes, tienes cuerpo nuevo. Cuando entregues cuando sea el momento de entregar este cuerpo, Dios te da el otro cuerpo, el nuevo. Porque usted y yo no sufrimos la segunda muerte. Usted y yo tenemos vida eterna, permanente en nosotros a causa de Cristo Jesús. Voy a dejar hasta ahí hoy para tocar los otros textos en la otra reunión y poderle afirmar a usted cada día las verdades espirituales. Pastor, entonces nosotros no creemos en el arrebatamiento. Oye, nosotros ya vivimos el arrebatamiento. Pastor, y el resto de la iglesia también ya fueron arrebatados. Lo que pasa es que están esperando es un traslado físico, un coroteo del planeta Tierra a otro planeta. Pero ya fueron arrebatados. Pastor, ¿y ese trasteo se va a dar? La verdad, no se va a dar. Pero ellos creen que se va a dar. Aunque ya fueron trasladados. Sino el que no sepan o vivan la experiencia de este momento de saber que ya están unidos a Cristo Jesús,
les hace vivir la vida cristiana con muchas dificultades, con muchos temores y, como estudiábamos el domingo en la congregación, con una horrenda expectación de juicio, de males, de situaciones a toda hora. Están expectantes de esperar lo malo, pero es por conocimiento. Usted y yo, que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, vamos recibiendo este conocimiento, esta luz, porque la senda del justo es como la luz de la aurora. En la medida que va en aumento, las tinieblas desaparecen, porque nos encontramos con el día perfecto, y el día perfecto se llama Jesucristo. Padre Santo, gracias por nuestra salvación, por el nuevo nacimiento que experimentamos en algún momento, y gracias, Señor, porque aunque nuestra ciudadanía aquí en la tierra para algunos ha sido en el mismo lugar durante muchos años, yo sí sé y estoy convencido de ello por tu palabra, que espiritualmente fuimos trasladados de un gobierno a otro gobierno, de un estado espiritual a otro estado espiritual, de muerte a vida. Gracias, Señor, por estar en el reino del amado Hijo Jesucristo, unidos a Él en el Espíritu, uno con Dios en el Espíritu, y por tener en nosotros y con nosotros al sumo sacerdote de nuestra fe, de nuestra profesión, que es el que trae todos los bienes con Él, y tenerlo ya presente con nosotros en el Espíritu. Afírmanos en la verdad, en la luz del Evangelio. Afírmanos en Jesucristo cada día. Gracias por estos santos que hoy, acá en Colombia, siendo festivo, tuvieron a bien conectarse. Gracias por cada persona que nos ve en otras naciones del mundo, y gracias por los que en diferido escucharán la palabra o la enseñanza. A ti, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria. Y gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. El Señor Jesucristo les bendice, les continúa bendiciendo. El pastor Soto les declara en bendición y les desea una feliz noche a ustedes que están conectados y una temporada de mucha bendición a todos los que nos escuchen. Gracia y paz.